Estás escuchando la mejor estación de radio Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, estimado Radio Escucha? Gracias por estar con nosotros en esta cita que nos damos todos los miércoles a las 5 de la tarde. Gracias por permitirme llegar hasta su espacio y por darme unos minutos de su tiempo. De verdad, muchas gracias. Yo espero que usted esté bien, trabajando, estudiando, haciendo la comida o cualquier otra cosa buena que usted haga. Hasta ahí también le mando un fuerte abrazo y un voto para que se anime, su ánimo no decaiga y siga construyendo y edificando su familia. De verdad, ánimo. Pues increíblemente ya iniciamos la parte final del año y pues no queda más que apechugar, ¿no? Como dicen algunos amigos, y es que este año ha sido bastante complejo y si bien es cierto que todavía no lo terminamos, pues el ritmo al menos de algunas actividades ya se va minorando, ¿no? Y se van preparando para terminar a fines de noviembre. Se pinta interesante porque las fiestas de fin de año pues van a ser una tentación muy fuerte para muchos para salir a la calle y no respetar la cuarentena, pero esperemos que no. Esperemos que esas personas entren en razón y se queden en casa. Recordemos que están previendo, por desgracia, pues un cierre otra vez, un lockdown, ¿no? Porque hay mucho rebrote, está habiendo un rebrote muy fuerte en algunos países europeos y más con esta temporada, pues ya están previendo que así sea. Y AstraZeneca acaba de decir que, bueno, uno de los laboratorios que está maquilando la vacuna acaba de decir que a más o menos por ahí de marzo va a empezar la distribución a gran escala de la misma, mientras que los rusos asumo yo que siguen con la parte que les toca de hacer su vacuna. Esperemos que cualquiera de estas ya pueda llegar también a nuestro país y empecemos a prevenir esta parte. Bueno, pues antes de comenzar, y como en cada emisión, quiero enviar un cordial saludo a las personas que nos escuchan en todas las diócesis que conforman esta provincia eclesial de Tlalnepantla, como Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ecatepec, Teotihuacán, Izcalli y por supuesto la diócesis de Tlalnepantla. Un saludo a todos ellos, a todas aquellas personas que nos escuchan por allá desde este lado de la diócesis. Quiero también enviar un cordial saludo a todos nuestros sacerdotes, esos hombres que donan su vida al servicio y nos traen la fortuna de contar con ellos en situaciones difíciles. Gracias por ser amigos, por respetar a las personas, por ser ejemplo en muchos casos de un verdadero ser humano. Un saludo para todos ellos y pedimos a Dios que les tienda su mano fuerte y su sabiduría cuando necesiten de Él y sobre todo de su ayuda. Y pues bueno, vamos a continuar con el análisis de nuestra línea horizontal, que se vio un tanto interrumpida por la celebración de la semana pasada de la festividad de los fieles difuntos. Ojalá que haya podido escucharla y sobre todo que la haya disfrutado. Quiero agregar que le decimos festividad, pues porque es el motivo, es un motivo de fiesta, porque estamos celebrando a la Iglesia Triunfante, lo hacíamos el 1 de noviembre, y también celebramos y recordamos a las personas que ya están con nosotros. Nosotros no celebramos la muerte, que eso quede bien claro, no celebramos el fallecimiento de alguien, celebramos la vida. Y la festividad de los fieles difuntos habla de los que ya están en el cielo gozando de esa vida eterna, como le decía, y de los que se están preparando para ella, de los que están en otros lugares un poco más cálidos, casi ardientes, ¿verdad? Y pues bueno, a lo mejor a ellos no creo que los dejen salir, pero pues igual los que tienen esa costumbre o esa bonita costumbre de pensar que nos visitan el día 2, pues bueno, para ellos también un saludo para esas personas que creen eso. Para los que ya están arriba, pues ¿qué les puedo decir? Pidan por nosotros, digo, están más cerca de Dios que nosotros, ¿verdad? Pero bueno, nosotros estamos aquí y somos parte de esta iglesia itinerante que camina sobre un mundo desolado, lleno de amarguras, de dolor, de lágrimas. Ciertamente la vida tiene todo eso, pero no siempre es así. También podemos decir que vivimos pues en un mundo lleno de alegría, lleno de vida, lleno de sonrisas, de entusiasmo, compañerismo, de esperanza. O sea, no nos podemos ir al otro extremo, pero también tenemos que recordar pues que los extremos en todos lados siempre van a ser malos, ¿no?
Vamos a tratar de entender que la parte de vivir en este mundo, en este plano físico, tiene una mezcolanza diaria de todo eso. Pueden ser momentos gratos, pueden ser momentos muy amargos, pero eso es parte de la vida misma. Ok, pero no nos desviamos, vamos a continuar con nuestros temas sobre la línea horizontal, como yo les decía, y en esta ocasión vamos a hablar de una de las dos emociones que mueven al mundo. Decíamos que esas emociones, en programas anteriores decíamos que esas emociones son el miedo y el amor. Si bien es cierto que estas dos fuerzas casi actúan igual, la verdad es que, como decíamos con anterioridad, el miedo es una mala inversión. Y hoy vamos a hablar un poco de eso en este y en el programa que sigue. Decimos que estas dos emociones, sensaciones o sentimientos, pues son muy parecidas. Y también que son las que mueven al mundo. Este atrevimiento generalizador, si tal palabra existe, es porque considero que el 98% de las actividades que hacemos, de las cosas que pensamos, de las palabras que decimos, de todo lo que somos, pues tiene un origen. Recuerda que hablábamos de aquel impulso que nos hacía hacer las cosas. Bueno, pues este impulso es una acción y el motivo por el cual hacemos tal o cual cosa, pues puede ser finalmente, después de muchas capas, puede ser por miedo o puede ser por amor. No exactamente en la definición que nosotros tenemos del miedo del amor, porque recordemos que el miedo y el amor tienen o pueden tener una definición muy pero muy amplia. Creo que son de las emociones que más áreas grises tienen, por eso me atrevo a decir que casi todo lo que hacemos o cae de un lado o cae del otro, pero siempre, digo, no hay un gris puro, vamos a suponerlo, siempre nos estamos tirando hacia un lado, ¿no? Lo anterior, estimado Radio Escucha, es lo que vamos a explorar en la emisión del día de hoy y vamos a utilizar algunas referencias gráficas de películas sobre todo, pero también de libros, para que si tiene usted tiempo los busque. Y vamos a tratar estos dos enormes motores como parte inherente del hombre, de la humanidad. Si bien no son opuestos, pues sí caminan por el mismo camino, ¿verdad? Y nosotros en medio de ellos. Y con las decisiones que tomamos vamos en zigzag, saliendo de uno y entrando al otro. Y es que no creo, o bueno, mejor dicho, no he visto decisiones que se hagan puramente por el miedo o puramente por el amor. Pero sí he visto muchas decisiones que llevan una rara mezcla de los dos. Bueno, pues después de este aturdidor comentario, vamos a empezar con nuestro programa del día de hoy, dedicado a platicar un poco específicamente de la sensación del miedo. Cuáles pudieran ser sus beneficios si es que los tiene y cuáles son sus perjuicios, que es en su mayoría de lo que está hecho, y sobre todo para quien lo consiente, para quien vive con él. Lo invito a amable Radio Escucha a que se arriane chido en su sillón, o sea que se acomode bien, que se siente bien y me acompañe a este viaje pues que ya iniciamos. Gracias por estar aquí, yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. ¿Por dónde? Pues en dónde más, en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y nosotros ya iniciamos. ¡Vámonos! Oración a María Madre. Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, y que así rendirá mi trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo, para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Gracias por estar escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Te invitamos a seguir cuidándote y a cuidar a los tuyos. Practica las medidas de seguridad sanitaria, utiliza cubreboca en lugares cerrados, lava tus manos constantemente y utiliza gel antibacterial. No asistas a reuniones si no es necesario, utiliza la tecnología para ver a tus familiares. Cuídate, cuida a tu familia y cuídanos a todos. Si tienes síntomas o presentas un cuadro parecido al COVID-19, quédate en casa
y utiliza los medios oficiales para contactar a los médicos, avisa a tu familia, cuidándote tú, nos cuidas a todos. Juntos lo vamos a lograr. En la línea de la fe. Ya estamos iniciando este segmento, estimado radioescucha, y me da mucho gusto que nos siga acompañando. Y considero que pues esto del miedo viene muy a colación porque en los últimos 9 meses hemos estado viviendo con un latente estado de miedo, de total incertidumbre, de desinformación. Me atrevería a decir que hemos estado viviendo en estos últimos meses con miedo no solo en la cabeza, que es muy dañino, sino con miedo en el corazón, que nos hace y obliga a cometer actos muy pero muy tontos. Y luego las noticias, ¿no? Que nos informan sobre cosas malas, sobre tragedias, pues que, finalmente no dejan de suceder, incluso como lo de los dichosos avispones asesinos. La semana pasada leí en un portal de internet sobre estos animalitos que ya habían localizado el nido de estos bichos y los habían incinerado. Es lamentable porque finalmente son una especie de la hermana tierra, como diría el monje de Asís, pero cuando vi su tamaño en ese video y escuché cuán peligrosos son, pues imagine usted que pueden escupir veneno según la BBC. Entonces un piquete de estos amigos sí nos anda sacando un buen susto. No sé qué tan letales sean, pero para llamarles asesinos pues asumo que se ganaron esa fama. Es triste también porque al final pues estamos atentando contra especies que quizá vivían tranquilos o de forma natural en su hábitat, pero que nosotros al atacar esos hábitats y otros hábitats les hemos poco menos que declarado la guerra. Ojalá y después no venga una contraofensiva, aunque ya la estamos viviendo con esto del cambio climático, ¿no? Pero en fin, vamos a continuar con este tema del miedo. Y quiero hacerle una recomendación, estimado radioescucha, para algo que vamos a hacer aquí. Le platicaba yo en programas anteriores que trato de que estos programas sean lo más entendibles posibles. Hay quien dice por ahí que a veces utilizo palabras que no se entienden.
Pero como les comentaba la vez pasada, vamos a esforzarnos por buscar ese significado. Lo que quiero recomendarle, y que desde mi perspectiva es un buen hábito, pues es tener un diccionario a la mano, ¿verdad? Y buscar la palabra que no entendimos. Eso lo hacía yo en la escuela. Cada vez que me ponía a leer y encontraba una palabra que no entendía, la anotaba y después buscaba su significado. Es como si estuviéramos aprendiendo un nuevo idioma. Entonces, buscamos el significado de la palabra y lo asimilamos. Luego, si ya nos da tiempecito, buscamos su significado etimológico, es decir, su raíz, y con eso tendremos casi el cuadro completo, porque acuérdense que va a faltar el contexto, la cultura, la raza, etcétera, pero por ahí podemos partir. ¿Le parece? O sea, si usted escucha en este segmento una palabra que no entienda, le voy a pedir de favor que la anote. Luego vaya y busque en la mochila de su hijo un diccionario de la lengua española, investigue qué significa y después ya empiece a utilizarla. Ya, como le decía, si tiene tiempo, se mete a Google y le pone ahí la etimología de la palabra y le va a salir su rama y de dónde viene. Bueno, pues con eso en mente, quiero comentarle que con el miedo va a pasar lo mismo. La definición, digo, para entender mejor qué significa esta palabra, la definición que ofrecen pues es muy sencilla. Mire usted, esa definición la encontré en www.definiciones.de y dice así: la palabra miedo proviene del término latino metus. Se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o un eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad. El concepto también se utiliza para nombrar al rechazo o aversión que siente un individuo a que le pase algo malo u opuesto a lo que pretende para sí mismo y para sus seres queridos. Por ejemplo, cuando el ladrón sacó el arma sentí mucho miedo. Nunca tuve tanto miedo como cuando leí por primera vez un libro de Stephen King. Me da miedo que el tío Ernesto no supere la operación. Puede decirse que el miedo resulta desagradable para quien lo padece. Esta emoción, sin embargo, también funciona como un método de supervivencia, ya que pone en alerta a las personas y los animales frente a una amenaza. De esta manera, una cebra que siente miedo por los leones huirá apenas advierta la presencia de su depredador. Algo similar hará un hombre que al escuchar disparos se pone a resguardo por miedo a resultar herido. Aunque estamos hablando del miedo desde un punto de vista general, tenemos que ser conscientes de que existen diversos tipos de él. Como le decía, esta definición la puede encontrar usted en www.definiciones.de. Muchas gracias por su aportación también. Y en la misma definición enumeran los diferentes tipos de miedo. Ahí los puede usted verificar, como el miedo al cambio, a la oscuridad, a los animales, etc. Pero lo que hace interesante a esta definición es cuando menciona que el miedo es producto de la imaginación o de la realidad. Junto con eso, definen el miedo como si fuera una emoción. Pero considero que más que una emoción, simplemente yo diría que es el vapor que puede producir una emoción. Porque el miedo en sí no lo genera ningún precursor químico, ¿sabe? Como la mayoría de las emociones. Pero, por ejemplo, la angustia tiene bases químicas, el estrés, la ansiedad, la depresión. Todas ellas, también recordadas como emociones, sentimientos o estados de ánimo, pues tienen una base, digamos, natural. El miedo solo es neblina que se borra con la determinación. También noto en esta definición pues que se habla de lo que se siente, porque asociamos los sentimientos ya descritos en un solo grupo que se denomina miedo, y a ellos agregamos obviamente la repercusión física de los hechos y el sufrimiento físico que eso supone, por lo que podemos decir que el miedo también se puede definir como la presuposición de un hecho que puede resultar muy doloroso o probablemente mortal. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que el miedo, y escúcheme bien, es la negación al sufrimiento y a la muerte. Esto es por hablar de un hecho físico que tiene un fundamento que lo avalan todos los sentidos. Dice con toda razón que es una suposición, y como dijeron en una película, la suposición es la madre de todas las regadas. Al final, en vez de regadas, quedaría mejor utilizando otra palabra, pero pues luego nos censuran el programa, dicen que soy muy grosero. Ahora, el miedo requiere de un impulso para salir a flote. En el hecho físico, el impulso sin duda pues es el inminente peligro, el riesgo, el ataque o la situación en sí. Pero aquí entra otra referencia a esa película que ya le mencionaba, ya habíamos hablado de ella en programas pasados, la de After Earth o Después de la Tierra con Will Smith,
donde en uno de sus diálogos dice: el peligro es real, el miedo es opcional. O sea, si nos encontramos en una situación de peligro, tenemos un cierto porcentaje de reacción a la misma. Podemos correr o gritar o defendernos, pero ese porcentaje de reacción puede ser seriamente perjudicado cuando la neblina del miedo envuelve a la situación. Es cuando la gente se queda congelada, cuando no se puede mover. Físicamente su cuerpo está sufriendo un ataque de hormonas emocionales impresionante, pero no de las hormonas del miedo, porque tales hormonas no existen. La clase de miedo a un estímulo físico decimos que es la negación a querer pasar por ahí. Es la negación a morir, a sufrir, a llorar, a padecer una enfermedad. Y esa negación, la negación es también un conjunto de emociones, genera una reacción física en el cuerpo que va a terminar haciéndonos mucho, pero mucho daño. Y si no me cree, póngase a pensar. Cuando sentimos miedo, lo primero que nos da es diarrea. Literalmente nos estamos zurrando en los pantalones por una situación que imaginamos con el peor de los escenarios. Esa reacción es bien natural en el cuerpo porque se está deshaciendo del peso extra para poder salir corriendo del peligro. El miedo en los animales, eso nos incluye, es parte del instinto de supervivencia. ¿A quién le va a gustar sufrir? ¿Quién quiere morir por gusto? ¿Quién quiere padecer una enfermedad? En los seres humanos se antepone la razón, no el instinto. Por eso hemos desarrollado otros tipos de miedos, más complejos, más profundos, con motivos verdaderamente irrisorios y tristes a la vez. Los miedos psicológicos y sus excesos, claro, las fobias. En la misma película que le mencionaba, ojalá que ya la haya visto, se habla mucho del miedo a las situaciones de riesgo, y también se nos narra de forma gráfica algunas soluciones para cuando experimentamos ese miedo a las cosas. Si bien es cierto que el miedo lo imaginamos, eso no quiere decir que sea psicológico. El miedo psicológico es muy diferente y se pudiera hacer una película de terror con eso. Si la hicieran, créame que sería una de las más escalofriantes que se haya visto. Total, en esta película, de la que yo le menciono, se nos muestra que para no tomar la opción del miedo, hay que desfasarse. No se la puedo platicar en este momento porque creo que necesitaría usted verla y aún así tratar de ver si la ve desde la misma perspectiva que lo hice yo. Pero sí creo que le puedo platicar un par de cosas de lo que entendí por el desfase. Una de ellas, primero, es aceptar el hecho. Hace 8 días hablábamos de la muerte, aceptar que vamos a morir. Básicamente, con esto anulamos el miedo a la muerte. Luego, pues, no dejar de pensar en el motivo por el cual se están haciendo las cosas, porque eso nos va a impulsar. Es la contrafuerza del miedo, digamos, es el amor. Y finalmente diríamos que es algo así como salirse de nuestro ser emocional y contemplar nuestro ser objetivo. Esto es bien complejo porque nos compadecemos demasiado. Pero si pudiéramos ser objetivos en todas las situaciones y salirnos de esa emocionalidad, podríamos controlar mucho, pero de verdad mucho de lo que somos. El último punto de esta referencia es cuando nos negamos a ver el ambiente en el que estamos. Pero cuando reconocemos ese ambiente y lo hacemos parte de nosotros, podremos utilizar el medio a nuestro favor, sin olvidar, claro, la información que tengamos pues de dicho medio, ¿verdad? Para muestra basta un botón. Cuando el mundo se infectó con el COVID, en los 3 primeros meses de la pandemia se infectó también del miedo generalizado, simplemente porque no se tenía toda la información necesaria. No se sabía contra qué se estaba luchando. Vinieron los decesos y fue entonces cuando la gente empezó a tomar en serio esto. Ahora ya es parte de nuestra cultura, por desgracia. Nos hemos dado cuenta de que lo podemos contraer, sí, que podemos tratarlo, sí, que podemos sobrevivir también, y por desgracia que podemos morir. Después de 6 meses, el mundo empieza lentamente a girar y se utilizan toneladas de gel antibacterial, pero ya de forma regular, es decir, como cosa de todos los días. Pero el problema es cuando dejamos de tener miedo, porque por desgracia dejamos entonces de tener respeto. Una cosa es ser un temerario, o sea, aquella persona que no tiene miedo, y otra muy diferente es ser irrespetuoso. Dice un dicho que más vale ser temido que respetado. Y es bien cierto. Cuando perdemos el miedo a algo, nos salimos de control. A diferencia de los animales que por instinto tienen en su ser el miedo como un precursor de vida. Pero nosotros no.
El desfase que yo le platicaba nunca se sale del contexto del respeto, es decir, hace a un lado el miedo, sí, pero en esa batalla entre el peligro y uno mismo, el peligro se le ve de frente, de igual a igual, pero no con miedo. Y lo que está sucediendo en nuestros días, donde muchos países están regresando al confinamiento, es porque las personas le han perdido el respeto a la enfermedad. Es decir, se han quitado el miedo, sí, pero también pues han olvidado el peligro. ¿Se acuerda de la línea que le platicaba yo? Van en zigzag y haciendo cosas de hecho más temerarias de las que pudieran soportar o de las que deberían de hacer. El respeto entra en una clase de valores que veremos a profundidad más adelante, pero le manifiesto que el respeto se puede confundir con el miedo con el amor, el respeto con el temor con el terror con la comicidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todos son cosas muy parecidas, o todas provienen, como ya le decía yo al principio, de la gran emoción que es el amor, o de la gran emoción que es el miedo. Con esto en mente, lo invito, amable Radio Escucha, a ir a una brevísima pausa, y regresando vamos a platicar de las bases para definir el miedo y el respeto a las cosas. No se vaya, yo soy Juan Valdez y usted está escuchando En la Línea de la Fe. ¿En donde? Pues en la mejor estación. ¿Cuál más? Voz de la Iglesia. Ya regresamos. Un estornudo puede viajar a 150 km por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Que no encontraba salida, que no había nadie a tu lado. Y recuerdo lo que hizo una vez en mi camino, y es por eso que hoy te digo, no debes temer. Camina y en fe tú puedes vencer. Jesús está ahí, no te dejará, por ti peleará y vas a ganar. Y aunque andes por valles oscuros, su vara y su escudo te protegerá. No camines tan triste y tan solo, que Cristo contigo a tu lado está. No debes temer, Jesús está ahí. Camina y en fe tú puedes vencer. Jesús está ahí, no te dejará, por ti peleará y vas a ganar.
camines tan triste y tan solo, que Cristo contigo a tu lado está. No debes temer, Jesús está ahí. En la línea de la fe. Me da mucho gusto que siga con nosotros en su programa En la línea de la fe y pues seguimos recordando esta fiesta de los difuntos tan atípica, ¿no? Digo, después de estar acostumbrados, o bueno, al menos yo toda mi vida, digo, no toda mi vida a convivir con ellos, pero desde que tengo uso de razón a convivir con los difuntos en el cementerio, pues este signo este año ya no lo hicimos. Y déjenme comentarle, estimado radioescucha, que este es un signo muy bello, porque al final de cuentas, si nos ponemos en la parte objetiva, pues sabemos que quizá al lugar donde vamos a recordarlos, pues ya nada más de ellos estén sus cenizas, ¿no? Sabemos que a lo mejor ya su cuerpo ya no está ahí, ya no permanece, pero su esencia sí, es un signo que debemos de seguir adoptando, siento yo, porque al final de cuentas, sabemos, es un punto de referencia donde sabemos que están las personas o los restos de las personas que nosotros recordamos. Y es bien interesante porque si no empezamos a adoptar esta parte de verdad como un signo de algo más grande que nosotros, un poquito más trascendente, pues las nuevas generaciones no lo van a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, digo, ciertamente este año fue atípico, no se nos permitió visitar a los difuntos de forma como estamos acostumbrados, pero Dios primero, el año que viene sí lo vamos a hacer, yo creo que con un ánimo bastante renovado, y vamos a poder llegar a tener una celebración muy padre. Por cierto, le comento que hay una diferencia etimológica entre la palabra panteón y la palabra cementerio. La primera, es decir, la palabra panteón, es para referirse al grupo de los dioses antiguos, generalmente de los griegos, y la segunda es para recordar a los difuntos. Para no meternos en rollos etimológicos, siempre que digamos algo referente al cementerio o al panteón, no digamos panteón, mejor digamos cementerio. Es la forma correcta de expresarnos en el lugar en donde ya descansan todas aquellas personas que se nos adelantaron en el camino. Bueno, después de esta muy breve aclaración, quiero comentarle que por una estructura lógica de todo el tema, de todo el programa, el siguiente punto que tendríamos que tratar es la descripción de algunos miedos importantes, ¿no? Pero en vez de eso, nos vamos a definir una asociación muy curiosa en la que el miedo se confunde con el respeto y hasta con el amor. Y considero que lo tenemos que ver antes, porque después de analizar el miedo así de forma general, como lo hicimos en el primer segmento, se hace necesario ver las repercusiones que dicho miedo tiene de forma inmediata. Y luego de este breve escollo, pues saltaremos al tipo de miedo interno, que es el más dañino, que lo vamos a ver en el siguiente programa, para que finalmente revisemos algunas recomendaciones sobre cómo lidiar con esta emoción inexistente que se percibe muy real. O sea, el miedo, pero no se asuste, porque en este segmento solo haremos una breve revisión a estos conceptos y ya en el siguiente programa, como le decía, pues entraremos de lleno a este punto. Bien, sin preámbulos. Vamos a empezar entonces. Decíamos que muchas personas en estos días se han desesperado, por decirlo menos, y han bajado la guardia referente al virus. Eso está sucediendo a nivel mundial. Entonces, muchos países están regresando al confinamiento y ya decíamos también que esto se puede deber a que la gente ya está desesperada o que ya no les interesa. Y en esta última parte es donde entra lo que mencionábamos sobre el miedo. Cuando se pierde el miedo, por desgracia también se pierde el respeto. Sí, yo sé que está muy mal, pero habrá que analizar por qué sucede eso. Otro asunto es cuando la gente confunde el respeto con el miedo, cuando no levanta la voz en una situación determinada y no se manifiesta,
cuando una figura de poder impone y sobaja, amilana o rebaja a las personas, quizás sin ninguna intención de hacerlo, pero el miedo que produce en esas personas impide que dichas personas hagan algo o digan algo para defender un punto, incluso aunque esa persona esté completamente errada. Luego vemos en las relaciones interpersonales que los miedos más internos se van manifestando de formas a veces muy increíbles, a veces muy lastimosas, a veces hasta ignorantes. Todos estos miedos internos que veremos más adelante confunden la dependencia, por ejemplo, con el amor, el temor a la soledad con la necesidad de estar con alguien. El apego, por ejemplo, es una clase de miedo. El sacrificio, cuando no se entiende, se convierte en aguante, todo aquello que nos va minando de a poco en nuestra persona. Pero todo tiene un principio básico que cuando lo vamos analizando vemos que ese miedo pues realmente solo es humo. Es decir, la razón es válida, la emoción existe, el problema existe, pero el miedo no. El problema es cuando empezamos a confundir lo anterior, o sea, cuando no somos objetivos y no alcanzamos a reconocer el miedo en las cosas que hacemos. Aquí un ejemplo, a ver si lo logramos captar. Una persona que vive en una relación tormentosa, de cualquier tipo, con otra persona, sigue ahí por muchas razones, pero entre ellas podemos decir que es por el miedo a la soledad. Una persona que tuvo alguna clase de poder y de repente le quitan ese poder, pues siente que el mundo se le viene encima porque su vida giraba en torno a ese poder. Entonces no atina a ver más allá de eso. Una persona que tiene miedo a la agresión, o vive muy extrovertido o es muy tímido, es decir, siempre viviendo en los extremos. Pero lo realmente interesante de todo esto es lo que esos pensamientos hacen para que esa persona actúe en consecuencia. Hace poco tiempo conocí a una persona que tenía o tiene un problema muy serio de bipolaridad. Unas veces agresivo, otras veces buena onda, y ya en el trato con la gente pues le gustaba digamos pues llevarse pesado. En algunos momentos hubo personas que teníamos de amistad en común que se quejaban de que ya sus palabras y actitudes eran humillantes. Pero otras hablaban de esa misma persona como una buena persona. Cuando llegó el COVID, esta persona entró en un pánico paranoico terrible. Todos sus miedos afloraron en él y se encerró a piedra y lodo, y eso produjo que se volviera peor. Pero ahora ya lo hacía con todas las personas, ya era rudo y agresivo con todos. El miedo de esa persona está disfrazado de responsabilidad hacia los demás. Porque toda la vida se la pasaba diciendo que no se le acercaran porque teníamos que cuidarnos entre todos. Y ciertamente, insisto, el peligro es real. Tenemos que mantener nuestra distancia. Pero una cosa es no acercarse y otra cosa es humillar a la gente. Una responsabilidad que ya rayaba en la agresión, como le digo. Todo lo anterior, claro, es pues solo la punta del iceberg. Esta persona trae muchos miedos atrás y que si no controla, obvio, pues van a salir a flote en cualquier momento, ¿no? Como él, hay esposas que no dejan a sus maridos golpeadores por el miedo a que ellas sean las que tengan que trabajar. O que les pintan los cuernos hasta con el perro y ellas siguen ahí. Pero ellas siguen por el miedo a enfrentarse al mundo. Y quizá lo más berraco de todo, como dicen los colombianos, es que hay padres de familia que esconden un miedo brutal hacia sus hijos y no los corrigen. No hacen nada porque sus hijos, o porque ven en sus hijos cosas que a ellos les agradan. Digo, motivos tan ridículos como que mis hijos son guapos y porque son guapos no les voy a hacer nada. Digo, es increíble. La psicología le llama a esto ganancias secundarias. El problema de la confusión entre estos factores es que, como ya dijimos, el miedo es humo, pero el respeto no, ni el amor. Ambos son columnas bien sólidas para llevar una vida productiva, recta y honesta. Pero imagínese si estamos formando una vida, cimentando una vida, bajo el concepto de que lo que nosotros creemos que es respeto, en realidad es miedo. Y que el amor a la pareja o a los hijos no es amor fundamentado, sino solo es el vapor de las emociones anteriores. Es decir, solo es miedo. Entonces estamos construyendo sobre nada. En este miedo, si lo queremos ver como un miedo de tipo relacional, por así llamarlo, que se ven las conexiones que tenemos con las personas en la línea horizontal,
pues es donde podemos ver de forma muy clara cómo el miedo nos hace esclavos. Esclavos de esos conceptos, de esa profunda falta de conocimiento. Y es entonces cuando las ideologías entran. Acuérdese que siempre nos van a pegar en nuestro lado más flaco, y ese lado sin duda, en este caso, pues es el miedo. Y el miedo en exceso. Entonces, ¿qué sucede cuando llegan estas ideologías y ven ese miedo? Se aprovechan de ese miedo y lo convierten en algo que se llama empoderamiento. Si no entendemos bien qué significa la palabra empoderar, podemos caer en el riesgo de cambiar una cadena por otra. Cambiaremos la cadena del miedo al enfrentarnos al mundo por la cadena de no soltar el poder, porque si lo soltamos, sabemos que volveremos a caer en el hoyo y quizá mucho más abajo. Le voy a contar una historia, espero que no le resulte agresiva. Un pajarito se congelaba sobre un cable. Estaba ahí parado en pleno invierno. No pudo más y cayó casi tieso y muerto al piso. Por casualidad pasaba una vaca por ahí, y sin querer queriendo le dejó caer una zurrada encima, ¿no? Ya ve cómo hacen las vacas. Eso hizo que el avecita aquella, se calentara y estuviera bien. Bien zurrada, pero bien. Entonces, curioso el caso, por ahí va pasando un gato. Y al verlo, se compadeció del pajarito. ¿Cómo era posible que un ave tan bella estuviera en el estiércol? Y además, esa ave que cantaba tan bello y que tenía un hermoso plumaje. Todo aquello, cuando se lo dijo el gato al pajarito, pues hizo que el pajarillo sintiera gusto al mismo tiempo, pero también dolor, rabia y tristeza porque estaba hundido en la caca de la vaca. Por lo que pidió al gato que la sacara de ahí. Amablemente, aquel felino la sacó de aquella disposición y la llevó a un lugar apacible, le dio un baño con agua tibia y le quitó todo el excremento de aquel plumaje. Secó al pajarillo y le pidió que cantara. Emocionada aquella ave trinó de forma hermosa, hasta que el trino se dejó de escuchar, porque el gato se lo tragó. Moraleja, hermano, no todo el que te caga te quiere lastimar, ni todo el que te saca de la mierda es para ayudarte. Hay que pensar. Mientras, vámonos a una pausa y ya regresamos. Yo soy Juan Valdés, no se vaya, estás usted escuchando En la Línea de la Fe. Ya volvemos. Cuando lo necesites, cuando te sientas solo, cuando quieras platicar con Él, nunca te dejará. Porque Cristo estará siempre contigo. Un programa hecho para ti. Todos los lunes a las 5 de la tarde por esta tu estación, Voz de la Iglesia, te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Yo
en la línea de la fe. Muchas gracias, Damita Caballero. Me da mucho gusto que siga con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. Le pido una disculpa si las palabras en el segmento anterior fueron muy ofensivas. Yo creo que no, pero pues le pido una disculpa. Digo, si no está acostumbrado a escuchar ese lenguaje, nuevamente le reitero una disculpa, le pido una disculpa. Y le pido por favor que se cuide mucho. Use su cubrebocas, lleve su gel en su mochila, lávese mucho las manos, abríguese bien. Sobre todo porque en esta parte del planeta ya estamos entrando en la temporada de fríos y según los expertos, pues puede haber rebrotes muy serios de esta enfermedad. No hay que exponernos, no salga si no tiene que hacerlo y pues quédese en casita a leer un poco o a escuchar musiquita y también a escuchar este programa, ¿por qué no? Bastante interesante. Y hablando de escuchar el programa, pues vamos a continuar con esta emisión de este 4 de noviembre del 2020. Ya estamos hablando del miedo, esa emoción que la hacemos real pero que realmente, valga la redundancia, no existe. Y que a veces confundimos con el instinto y le damos cierto nivel de gravedad que pues obviamente no tiene. Al final el miedo se convierte como una lapa, se convierte en una losa que traemos cargando, pero increíblemente los seres humanos somos tan aguantadores que podemos vivir con esa lapa toda la vida. Pero a veces funciona y a veces no, es como la concha de las tortugas, aunque muchos se refugian en ella. Yo diría que el miedo no sirve para eso. El miedo es como una infección, como una enfermedad. Muchas personas, yo me atrevería a decir que el 98% de los seres humanos en el planeta vivimos con miedo. Y honestamente vivir con miedo significa básicamente no vivir. Esta filosofía de vivir con miedo es, como ya le venía diciendo, un acto de aguante. Vamos caminando por las calles pensando en lo que puede pasar, en lo que no puede pasar. Y toda la vida estamos angustiados, al margen de las cosas. Algunos viven así, otros de plano pues se cruzan la línea y les vale gorro y se arriesgan sin ser necesario. Y es que eso también es inherente al ser humano, a veces toma riesgos que no debería de tomar. Recuerda que hablábamos de que hay personas que viven con la adrenalina como principal proteína, pues tanto el miedo como la adrenalina a la larga deterioran mucho nuestro ser y en todas sus dimensiones, ¿no? Decíamos que tiene repercusiones físicas, psicológicas, emocionales, etc. No podemos vivir con miedo, pero la realidad es que a veces no tenemos opción, mucho menos cuando estamos siendo bombardeados por tantas cosas y tantas preocupaciones. Nos dan todo esto, pero no nos dan la practicidad de la solución, ¿no? Es decir, solo nos dan el miedo, nos siembran ese miedo en la cabeza y luego lo hacemos realidad cuando actuamos. Con nuestras decisiones es cuando le damos vida al miedo. Lo mismo pasa con el amor. Por eso le decía que es de suma importancia no confundir las emociones y tener bien identificado qué es uno y qué es otro. Ahora bien, si tomamos en cuenta que nuestro alrededor se compone básicamente de cosas, personas y ambientes pues muy peligrosos, quizás sería justo tomar esa actitud, la actitud del miedo. Y estaríamos viviendo precisamente en esa línea del aguante, ¿no? Pero no es así, o no debería de ser así, porque entonces estaríamos también sobreviviendo, como ya le dije. Y esa forma de vivir tampoco es vivir. Y estamos hablando en este momento del miedo que nos provocan, pues, los medios ambientes hostiles, las personas agresivas, y mucho de lo que nosotros creemos, mucho de lo que nosotros traemos adentro, que estaremos hablando en el siguiente programa también, nos orillan a vivir con ese miedo. Mientras que hay un miedo real, o bueno, no real, perdón, un miedo físico, un miedo que nos provocan, nosotros también vivimos con un miedo interior que nos provocamos nosotros mismos. Es lo que en la definición anterior, al principio del programa, hablábamos sobre el miedo imaginario, ¿no? Sobre el miedo como un producto de la imaginación. Entonces, el miedo que es producto de la imaginación sí lo vamos a poder contener. No lo vamos a poder contener. El miedo que es producto de la imaginación no lo vamos a poder contener. El miedo que es producto de las situaciones sí lo podemos contener. ¿Cómo contenemos el miedo exterior? Ese miedo que nos provocan todas las cosas que hay allá afuera. ¿Cómo lo controlamos? Si tal acción es que se puede hacer. Bueno, vamos a retomar parte de la película que les decía yo de After Earth, y ahí hablan de puntos de calor. Aquí les vamos a poner zonas de confianza.
Y ciertamente estas son zonas seguras, entre grandes comillas, que nos pueden ayudar a tomar un respiro para todo lo que despierta el miedo, como la ansiedad, la inseguridad, obviamente, no sé, muchas cosas que hacen a personas demasiado sensibles que de plano se congelan. Estas zonas seguras pueden ser lugares o personas que nosotros ubiquemos con facilidad, pero ojo, no van a ser zonas de confort. Eso lo vamos a tratar en el siguiente punto. Mientras hablamos entonces acerca del miedo que nos provocan las situaciones externas a nosotros, ese miedo de alguna manera sí lo podemos controlar y lo podemos contener. Una de las técnicas más, yo diría, eficientes para poder lograrlo es identificar el miedo. Primero es identificar la situación, identificar el medio ambiente donde nos estamos desenvolviendo y posteriormente hacerlo nuestro, como ya le decía. Otro tip que nos puede ayudar es el conocimiento que tengamos acerca de las cosas. Una persona que tiene conocimiento sobre X o Y situación no va a caer tan fácilmente como presa del miedo, porque sabe que su conocimiento le dicta o le dice lo que puede y lo que no puede pasar. Entonces, si esa persona utiliza su conocimiento como parte objetiva de su vida, va a poder controlar la situación y por ende va a poder controlar el miedo. Y el medio ambiente. Ojo cuando le digo esto, porque hay situaciones en las que, como ya platicábamos, pues el razonamiento lo usamos poco, ¿no? Entonces, a pesar de que tenemos el conocimiento de las cosas, a pesar de que sabemos que, por ejemplo, si vamos a lugares y colonias que sabemos que están plenamente infectadas de COVID y que nosotros nos sentimos valientes y pensamos que no nos va a pasar nada, pues eso ya es no razonar, eso ya es tener necedad de nosotros mismos y nos estamos arriesgando sin tener la necesidad. Pero es muy diferente cuando, por ejemplo, las personas que salen a trabajar todos los días están conscientes, es decir, tienen el conocimiento de que en algún momento del día pueden entrar en contacto con un objeto, con una persona que esté contaminado y pueden adquirir la enfermedad. Pero también están conscientes de que si hacen y siguen las indicaciones, por ejemplo, que nos está dando ahorita la Secretaría de Salud, en el sentido de lavarse las manos, no llevarse las manos a la cara, etcétera, etcétera, pueden contener un poco la enfermedad. Pero si nosotros empezamos a tomar todo ese conocimiento y lo desechamos y nos dejamos arrastrar por esa ola de comentarios que vemos, como ya le decían los medios, por desgracia, que no son nada objetivos, si nos empezamos a dejar llevar por todo ese terror que nos infunden, pues entonces se nos va a olvidar todo. Es como cuando nos ponían a recitar en la escuela cuando éramos niños, ¿no? Digo, yo recuerdo que cuando pasaba al frente a hablar, en algún momento al principio me dio muchísimo pánico, ¿no? Ya ahorita si usted me pregunta por qué, pues no le sabría decir exactamente por qué, pero finalmente era miedo a hablar frente a la gente y hay muchas personas que tienen ese temor. Pero hace unos meses platicaba yo con una de mis sobrinas que le decía que ese miedo se va a quitar cuando tenemos el conocimiento de lo que estamos hablando, cuando sabemos de qué estamos hablando. Entonces, si nosotros empezamos y tratamos de utilizar ese conocimiento sobre la situación, sobre el medio ambiente donde nos estamos desenvolviendo, ese miedo que nos puede provocar la posible infección que yo le decía que es muy real, pues va a aminorar. Quizá no se quite, quizá va a llegar un momento en que nosotros sepamos que ya no lo vamos a poder retener o contener porque estamos en medio de un elevador atestado de personas, porque vamos en el metro, porque vamos en el transporte público. Sí, eso yo lo entiendo, sí es factible, pero también estoy bien consciente de que en algún momento, si nosotros evitamos tener contacto con otra persona que no conozcamos, que probablemente pueda ser portadora o no, pues llegando al lugar donde vamos, a las zonas de seguridad que yo le decía, pues nos lavamos bien las manos, nos ponemos nuestro gel, etcétera, etcétera. Hablando específicamente de la situación que estamos viviendo ahorita. Pero digamos, ¿qué sucede cuando en las familias, en las casas propiamente, se vive con ese temor? El temor de que el papá llegue tomado, el temor de que mamá se ponga mal, el temor de que los hijos salgan o sean malos hijos, etcétera. Todos esos miedos, son miedos que voy a tomar la definición, donde son producto de la imaginación, porque nosotros estamos suponiendo una situación que todavía no llega. Nos estamos preocupando de algo que ni siquiera va a pasar o que no va a pasar así. Y sin embargo, en nosotros también tenemos esa practicidad de saber que podemos controlar mucho de lo que va a suceder. Le decía yo que nosotros damos vida al miedo cuando tomamos decisiones. En el caso de las familias que yo le comentaba, por ejemplo, hablando de relaciones interpersonales, podemos decir,
que tenemos la capacidad de controlar lo que va a suceder si nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo en el punto y momento de educar a los hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el miedo que nos puede generar dejar a un hijo mal educado, dejar a una mala persona, se va a erradicar, se va a esfumar. Por eso dicen que el miedo se esfuma, porque al final de cuentas es neblina. Se va a esfumar si nosotros aplicamos todo el conocimiento que tenemos y ponemos en esa persona todo nuestro amor y cariño para poder hacer que esa persona sea una buena persona. El problema, insisto, es cuando lo confundimos, cuando confundimos el amor que le estamos dando a esa persona y cuando empezamos a hacer las cosas por miedo. Es decir, si miramos bien, por ejemplo en el caso de la educación, a ver si esto no me lo toma mal, la educación pública sabemos que tiene muchas deficiencias, pero la educación privada también. Entonces hay muchos padres de familia que tienen la oportunidad de enviar a sus hijos a escuelas privadas que les dan ciertamente otro tipo de conocimientos, pero que no los educan de otra forma, digamos, no les inculcan valores diferentes, ¿no? O valores más humanos. Lo mismo sucede en la educación pública. Nosotros sabemos que la educación pública en nuestro país a lo mejor es un poco deficiente en el sentido de los valores y en el sentido de otras cosas, pero ese miedo también lo podemos erradicar y cuando confundimos nosotros el darle una educación cara a nuestros hijos y no darle educación con amor en la casa, es cuando los estamos perdiendo. Entonces, eso es por un lado. Le decía yo, en las relaciones interpersonales son los miedos externos, los miedos provocados con impulsos externos que nos están afectando, que nos van a hacer y nos están haciendo más vulnerables. Pero como también le decía, por desgracia esos mismos impulsos llega un momento en que esa lapa de la que hablábamos, esa concha de la que hablábamos, pues se convierte en un escudo, ¿no? Llega un momento que nos volvemos indiferentes, ya no tomamos en cuenta nada de lo que está pasando a nuestro alrededor y nosotros vivimos pues como si no hubiera mañana, ¿no? Y ese miedo, esa falta de miedo, por así decirlo, es lo que también nos impide vivir bien en ese sentido, porque estamos viviendo de forma desaforada. Le voy a dar otra referencia fílmica en una de las películas de Christopher Nolan, de Batman, el Caballero de la Noche. Se encuentra el actor en una situación terrible, ¿no? Él trata de escapar de una cárcel y para poder escapar de la cárcel tiene que escalar la boca de un foso que, por lo que se ve en la trama, pues medirá un poco más de 15 metros quizá. Pero para lograrlo, la escalada inicial es fácil, pero para lograrlo tiene que hacer un salto, no sé, sería como de unos 3 o 4 metros, ¿no? Entonces, en los primeros intentos que el protagonista trata de llegar a la meta, no puede. Entonces se cae varias veces. Y resulta de que hay un preso por ahí, uno por cierto que también lo ayuda a curarse, que le dice que hay algo que le impide llegar a esa meta. Y le dice este amigo, el actor, pues que él no tiene miedo, ¿no? Que él está enojado, porque también el miedo tiende a eso, y lo vamos a ver en el siguiente programa. Y le dice que no tiene miedo, que lo que tiene es enojo, que tiene rabia, ¿no? Entonces este doctor propiamente le dice: tienes que saltar sin cuerda, porque todas las veces que lo había hecho con una cuerda de protección. ¿Por qué? Porque el miedo, como ya le decía también en un momento, es un precursor de vida. El miedo como instinto funciona. El miedo nos hace que nos echemos a correr de una situación de la que sabemos que podemos salir lastimados. El problema es cuando empezamos a discernir. Y le decía yo, entramos a la línea del aguante, ¿no? Vemos que una situación es complicada, vemos que una situación es difícil, sabemos incluso que todo nuestro ser vibra y que te dice no lo hagas. Esa parte pudiera ser llamada como precaución y miedo, y al final terminamos haciéndola porque ya valoramos todo lo que va a venir y pensamos que lo vamos a aguantar. Quizás sí lo aguantemos, como le volvemos al ejemplo de las colonias infectadas y entrar y salir, ¿no? Pero es estar jugando al héroe, como comúnmente se dice, sin una necesidad tácita. No es necesario arriesgarnos de esa forma. Entonces, para prevenir el miedo que nos provocan los impulsos exteriores, es bien simple. Es tener el conocimiento de las cosas, razonarlo, obviamente usarlo, y después tomar decisiones en base a ese conocimiento. Si tenemos que arriesgarnos, como le decía yo, por ejemplo, la necesidad implícita de salir a trabajar,
pues sabemos y tenemos que ir con toda la conciencia de que probablemente en algún punto y momento va a pasar eso. Pero si utilizamos esas zonas de seguridad que le decía que no me gustaría que usted confundiera con unas zonas de confort, si utilizamos esas zonas de seguridad, pues nos vamos a arriesgar lo menos posible. Muy chistoso el caso, ahora que, en la Ciudad de México están poniendo anuncios que están invitando a no hacer reuniones, a no hacer fiestas. Dicen, vamos bien, pero falta poco, ¿no? Entonces, la invitación es esa, la invitación es a no tomar riesgos innecesarios, porque nos necesitan de este lado, porque necesitamos estar sanos, necesitamos estar bien para poder continuar con el mundo, porque el mundo va a seguir girando y va a requerir de nosotros. Punto número 1, tener el conocimiento de las cosas, tener el conocimiento del ambiente. Punto número 2, no arriesgarse a donde no tenemos que arriesgarnos. Y punto número 3, confiar en esas zonas seguras y pedirle a Dios que nos vaya dando el esclarecimiento y el discernimiento de cómo podemos ir librando esos obstáculos. Vamos a quedarnos con esto por este momento, estimado redescucha. Yo le invito a que hagamos una brevísima pausa musical y regresamos. Ya cuando regresemos vamos a hablar un poquito acerca de cómo ir definiendo nuestros miedos. ¿Le parece? Yo soy Juan Valdés, usted está escuchando En la Línea de la Fe. Por favor, no se vaya, ya regresamos. Gracias por estar escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Te invitamos a seguir cuidándote y a cuidar a los tuyos. Practica las medidas de seguridad sanitaria, utiliza cubreboca en lugares cerrados, lava tus manos constantemente y utiliza gel antibacterial. No asistas a reuniones si no es necesario, utiliza la tecnología para ver a tus familiares. Cuídate, cuida a tu familia y cuídanos a todos. Si tienes síntomas o presentas un cuadro parecido al COVID-19, quédate en casa y utiliza los medios oficiales para contactar a los médicos. Avisa a tu familia, cuidándote tú, nos cuidas a todos. Juntos lo vamos a lograr. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe. Se detiene cuando te tengo en mí. Mi corazón contiene todo lo que es de ti. Mi anhelo es contigo poder llegar. Quiero seguir tu voluntad. Me guías hacia la verdad. Cuando estoy contigo.
Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Pues ya estamos de regreso, estimado radioescucha, en este segmento final de la emisión del día de hoy, 4 de noviembre del 2020. Y estamos hablando acerca de lo que es el miedo, pero el miedo visto desde una perspectiva externa, es decir, el miedo que nos provocan los impulsos que vienen del exterior, las cosas que suceden en el mundo a nuestro alrededor. Y estamos tratando de darle sentido a toda esta parte. Por cierto, insisto, vuelvo a mandar un saludo a todas aquellas personas que se dedican también a protegernos, a las fuerzas de seguridad y el orden de la Ciudad de México, del área conurbada del Estado de México, por supuesto, de todas las diócesis a donde llegamos. Les mando un cordial saludo a todos aquellos que ofrecen su tiempo y vida para proteger a sus hermanos. Muchas gracias por su servicio. Gracias a ustedes estamos un poquito más seguros. Vamos a continuar con este tema. Y quiero comentarle que, bueno, pues hace ratito hablábamos acerca de que hay algunas cosas que podemos utilizar para no caer en ese miedo, ¿no? Una de las cosas bien interesantes que me gustaría compartir con usted, o bueno, de hecho van a ser 3, que ya hablábamos ahorita acerca de una de ellas, que es el conocimiento. Le voy a ofrecer yo ahorita otras 3 referente a este punto. Y empezamos por la parte del criterio. Empezamos por la parte de crearnos un criterio acerca de las cosas, de las situaciones y de las personas. El criterio de las personas, no vamos a dar aquí la definición porque lo vamos a tratar en otros programas ya cuando estemos viendo más a fondo la parte de la persona. Pero lo podemos utilizar para ahorita en este momento como una definición de discernimiento puro. Es decir, nuestro criterio es un conjunto de cosas donde entra el razonamiento, el conocimiento, para poder entender qué es lo que estamos haciendo y si lo que estamos haciendo es correcto. La parte del criterio también va a medir el riesgo, ciertamente, pero no va a medir el miedo. El criterio va a medir qué tan arriesgada puede ser una acción, qué tan arriesgado puede ser una situación, pero aquellas personas que logran manejar su conocimiento y echar mano de él, son aquellas personas que van a lograr tener un criterio mejor. Es decir, si tenemos nosotros un criterio para tomar una decisión referente a una situación forzada o referente a una situación que se nos presente problemática, vamos a tener la capacidad muy muy seria de poder tomar una buena decisión. ¿Cómo logramos usar ese criterio? ¿Cómo llegamos a ese punto para que el criterio sea válido y para que podamos salir de eso, de donde estamos? Pues lo primero, como ya le decía, es el conocimiento, ¿no? Tener el conocimiento de las cosas. El segundo punto es saber qué va a pasar, pero de forma cierta, de forma tácita. Es decir, si conocemos nosotros la ley que ya le mencionaba yo en otros programas acerca de que a toda acción corresponde una reacción, pues nosotros vamos a tomar también esa parte como pronóstico de lo que puede pasar si tomamos X o Y decisión. Si nosotros no tenemos criterio y actuamos con una mente pueril, vamos a caer en el problema de que a nuestras decisiones le vamos a agregar también ese miedo. Entonces de ahí es donde parte también el momento cuando nosotros decimos que no hacemos algo porque nuestro criterio nos lo impide, es decir, que estamos utilizando también nuestro razonamiento y le estamos dando peso a algo que quizá no exista, como ya decíamos, la parte del miedo, ¿no? Si nosotros tomamos el miedo como una variable, por así decirlo, para poder tomar una decisión, pues vamos a perder y vamos a tomar una decisión malísima. Si tenemos criterio, un criterio formado, vamos a tomar todas las variables que hay en el entorno e incluso nuestras emociones, lo que nos provoca, pero no vamos a dejar que la neblina del miedo, es decir, que toda esa parte que no es necesaria, nos haga tomar una decisión incorrecta. Dijo un boxeador y me gustó mucho la frase, ¿no? Con todo menos con miedo. Entonces, si nosotros ya tenemos todas las variables en nuestra posición, ya tenemos todas las variables sobre la mesa, vamos a poder tomar una decisión adecuada. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues le voy a poner un ejemplo también. Imagine usted que usted hace pláticas todos los días y todas las semanas y todas las noches con sus hijos adolescentes referente al sexo, por ejemplo. Uno de los mayores temores que tienen los padres de familia es que sus hijas salgan embarazadas o que sus hijos se conviertan en padres a los 15 años.
Ese temor es bien cierto, es bien real, porque la verdad es que los padres, la mano protectora del padre no llega hasta donde los adolescentes se desenvuelven. Entonces, si nosotros empezamos a tomar el criterio de saber que ellos están explorando su sexualidad y que ellos en algún punto y momento van a desear tener relaciones sexuales con otra persona, pues nosotros debemos de tomar un criterio objetivo y hablar desde otra perspectiva con ellos. Por desgracia, las pláticas que a mí me ha tocado escuchar acerca de eso en las opiniones de algunos padres de familia, pues híjole, todas están basadas en costumbres, en desinformación, están basadas en mitos, están basadas en otras cosas que ni siquiera van al caso. Entonces, digo, desde mi perspectiva, ¿cuál sería el criterio a tomar? Pues el criterio de la salud, en primer punto, ¿no? Y en primer lugar. Digo, finalmente el cuerpo de la persona es el cuerpo desde que nace y desde que se concibe. Y hacerle ver a esa persona, darle el conocimiento sobre su cuerpo, que es dueño de su cuerpo y que como tal, al final él va a sufrir las repercusiones que le haga ese cuerpo y por lógica y por extensión lo va a sufrir la familia, pues es tomar un criterio diferente al hecho de decir es que si te embarazas a los 15 años es que vas a sufrir y es que esto y aquello y lo otro y todo. Al final de cuentas no estamos dando una explicación con hechos ciertos y eso puede afectar la decisión que el adolescente va a tomar. Si tomamos el criterio de la salud, como yo le decía, hablar con los adolescentes de las enfermedades venéreas, por ejemplo, y de las infecciones mortales como el VIH, hacerlo también desde una perspectiva de forma objetiva, ¿no? Aquí no es un volado, o sea, no es meterte con alguien y a ver si se te pega o no se te pega, no. O sea, finalmente también hacerles entender que la perspectiva del cuerpo o desde la perspectiva de la salud del cuerpo es un lugar que puede estar expuesto a muchas cosas y que por desgracia nos va a causar unas repercusiones físicas muy muy malas. Entonces, si nosotros tomamos los criterios adecuados para poder expresar la información, vamos a librarnos también de esa lapa que le decía que sea el miedo, ¿no? El miedo en otras personas. Pues eso por un lado. Por otro lado, tenemos que estar conscientes pues, de que no nacimos para poder tener ese criterio bien desarrollado. Lo tenemos que ir desarrollando con el tiempo. Hablando de las fuerzas de seguridad como lo hacemos en el principio, quiero comentarle que muchos de ellos, si no es que todos, toman entrenamientos bien fuertes, ¿no? Entrenamientos en el sentido de cómo contener, por ejemplo, a un delincuente, como los brigadistas, por ejemplo, que trabajan en protección civil, pues ellos están entrenados, por así decirlo, están capacitados para ayudar a la población en un riesgo de desastre, ¿no? No estoy diciendo que el entrenamiento que ellos tomaron les va a quitar las emociones, ni el miedo que el impulso externo les va a causar. Pero sí le estoy diciendo que con el entrenamiento muchas personas se hacen fuertes y logran, si no dominar el miedo, sí por lo menos quitarle la parte grave que puede hacer que ese miedo nos orille a tomar una decisión errónea, por ejemplo. Esto habla mucho del conocimiento también. Entonces, mientras más conocimiento tengamos y mientras más práctica tengamos, que finalmente el entrenamiento es una práctica de lo que nos están enseñando, nosotros vamos a estar más capacitados para solventar esa situación. Teniendo ese entrenamiento, nosotros vamos a poder tener un mejor criterio para poder salir adelante, para poder quitarnos ese miedo y poder hacer que esas personas, o las personas que dependen de nosotros, en este caso los hijos, siguiendo en el ejemplo de la plática con los adolescentes, pues ellos se sientan seguros de la información que nosotros les estamos dando. Pero acuérdense que no podemos dar nada que no tengamos. Entonces, si nosotros no conocemos estas partes, si nosotros mismos no hemos sido capaces de vivir nuestra vida en un entrenamiento constante con la información, con el conocimiento, con la praxis, con la parte de estudiar nuestro criterio, pues no vamos a poder brindarles a ellos una buena información que les permita tomar decisiones que les ayuden a salir adelante en la vida. Ahora bien, ¿en qué consistiría este entrenamiento del cual estoy hablando? Bueno, pues de entrada, como ya le comentaba, ¿no? La contención y el control de nosotros mismos en relación, por ejemplo, a querer salir, y volvemos a lo mismo al caso del COVID, de querer salir a un lugar donde sabemos que probablemente nos vamos a infectar. Hace poco es chistoso porque mencionaban que querían hacer, por ejemplo, ya ve que la mayoría de jóvenes celebran o hacen algún tipo de celebración en los antros el día de Halloween, ¿no?
Entonces, por ahí en el lugar de trabajo se empezó a correr el rumor de que iban a hacer una fiesta de ese tipo. Y pues la mayoría de personas dijimos que estaban mal, que cómo era posible que no tuvieran esa conciencia y esa confianza. Finalmente entró el criterio, un criterio sano, y todos quedaron de acuerdo en que no iban a hacer nada, ¿no? En que mejor iban a hacer una posada. Suponiendo que de aquí a diciembre estamos en semáforo verde y que les permitan hacer algo así. Quien toma el riesgo, es una persona que no tiene criterio. Pero quien toma el riesgo, sabiendo lo que ya va a pasar y teniendo una respuesta anticipada para eso, es aquella persona que se entrenó. Aquella persona que se entrenó es un brigadista, por ejemplo, que ahora que pasó el temblor, híjole, que se sintió horrible en este año. Por favor, corríjame si fue el año anterior, la verdad es que ya no me quiero acordar. Los brigadistas, yo recuerdo que en ese momento nos hicieron sentir seguros, por lo menos con las indicaciones que nos estaban dando. A pesar de que ellos traían y tenían cara de asustados también, digo, son personas finalmente, para nosotros fue algo muy reconfortante ver que el entrenamiento que ellos tenían sí sirvió. Entonces, su entrenamiento es la práctica del conocimiento. Si nosotros tenemos conocimiento y lo practicamos, vamos a tener un buen entrenamiento. Y si tenemos un buen entrenamiento, vamos a tener un buen criterio. Y si tenemos un buen criterio, vamos a poder tomar buenas decisiones. Y todo cae nuevamente, como ya le decía yo, al conocimiento. En todo este programa, estimado radioescucha, que ya casi vamos finalizando, hemos estado hablando acerca de los impulsos exteriores que nos generan o que nos provocan miedo. En el siguiente programa, Dios mediante, vamos a estar hablando de los impulsos internos. Se acuerda que también al principio de estas emisiones estábamos hablando de que las cosas se pueden manifestar como cosas externas y cosas internas. Y le decía yo también al inicio de este programa que los miedos internos, aquellos que la psicología denomina ya como fobias, son miedos intensos que nos provocaron o que nos van a provocar ciertas heridas que todavía traemos atrás. En este programa estamos tratando de establecer que los impulsos externos que nos llegan y nos provocan miedo se pueden contener, se pueden trabajar, pero tenemos que tener una fuerte base atrás de conocimiento, una fuerte base de entrenamiento y una fuerte base de criterio. Ahora, el punto es cómo lograrlo, ya le decía. Vamos a lograr esto, en primera, teniendo el conocimiento adecuado de la situación, dejando de lado un poquito las emociones, desfasarnos, si usted quiere, de nuestras emociones, adquirir la objetividad y poder actuar en consecuencia. No solo para nosotros, sino para todos los demás. Yo le podría decir que podríamos establecer en este momento esos puntos como parte de lo que nos vamos a llevar en este programa el día de hoy. Si fuera así, yo le pediría de favor que tomara en cuenta lo primero, que es el conocimiento, tener el conocimiento de la mayoría de situaciones y de cosas en las que estamos viviendo. Posteriormente, no descartar el peligro, darle el valor que el peligro requiere, porque si no seríamos insensatos también. Mirarnos a nosotros de forma desfasada, como ya le decía, de forma objetiva, analizar nuestras capacidades físicas y a partir de ahí poder tomar las decisiones basados con un criterio fuerte en conocimiento y una práctica fuerte en la parte del entrenamiento. Si nosotros logramos empezar a meter eso en nuestra vida, vamos a empezar a tomar conciencia del verdadero riesgo que estamos corriendo al hacer una celebración, por ejemplo, al hacer una fiesta e invitar a todos los vecinos. Si nosotros tomamos esa consideración que le estoy mencionando ahorita, vamos a ser capaces de hablar con nuestros hijos de las cosas que ellos van a vivir, que les van a tocar vivir, pero de forma objetiva, sin meter mitos, sin meter miedo, sin meter información falsa, sin meter, todo ese tipo de cosas, evitándolas. Si usted toma en consideración todo esto que estamos hablando el día de hoy, va a poder ser capaz de ir con toda seguridad a trabajar y regresar de la misma forma porque sabe que tiene sus zonas seguras y que no tiene que arriesgarse más allá, no es el momento de hacerlo. Ya después, como yo le decía, quizá en julio, yo ya estoy pensando en mis vacaciones desde hace mucho, pero quizá el año que viene, Dios mediante, ya podamos empezar a salir de forma regular. Pues entonces nos aventamos de la quebrada en un clavado, ¿no? Pero ahorita no es momento. ¿Cómo sabemos que no es momento? Porque tenemos una situación real. Esa situación real, como yo le decía en After Earth, nos dicen, el peligro es real.
el miedo es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque finalmente el miedo es una decisión. Veremos también que esta parte la tiene el amor, pero el miedo y el amor, finalmente, un tipo de amor que vamos a ver, es una decisión que nosotros tomamos, que nosotros aceptamos. Si nosotros tenemos este criterio, después de todo lo que ya hemos estado hablando durante esta sesión de este programa, nosotros vamos a ser capaces de poder brindarle a la gente seguridad y certeza de que nosotros ciertamente lo tenemos, porque como yo le decía, el miedo es inherente, ciertamente lo traemos, pero aún así hemos reconocido el terreno, y tenemos el conocimiento, somos objetivos y estamos en busca de tomar la mejor decisión en base a nuestro criterio. Ya le decía yo, si tomamos en cuenta todas estas consideraciones, podemos vivir un poco más tranquilos, un poco más relajados en el sentido de lo que está pasando ahorita, sin bajar la guardia, sin dejar de hacer las cosas que nos corresponden. Entonces, si logramos hacer eso, pues al rato vamos a pasar el trago que estamos pasando ahorita, lo vamos a pasar de forma hasta cierto punto sano, vamos a decirlo así. No podemos evitar tener miedo a la muerte, hablábamos de eso la semana pasada, pero también debemos de pensar en la esperanza. Y la esperanza, acuérdense que le decía yo en el programa pasado, es la confianza en la espera y la confianza en nuestra fe. Si nosotros tenemos fe, todo lo que acabamos de hablar ahorita acerca de conocimiento, criterio, entrenamiento, peligro, etcétera, etcétera, todo eso va a estar amalgamado en una situación mucho más factible y mucho más de más conocimiento, porque nos van a apoyar las personas que tienen el conocimiento de la situación. Si nosotros tenemos fe, el miedo lo vamos a echar por la borda, dice San Pablo. Si tenemos caridad, el miedo lo vamos a echar por la borda. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues entender qué es la caridad, entender qué es el amor, entender cuál es la fuerza más grande del universo, en este caso el amor, y cuál pudiera ser la solución para poder empezar a trabajar el amor en nuestra vida. Por desgracia se nos ha acabado el tiempo. Digo, siempre nos pasamos del tiempo que nos asignan, pero le agradezco mucho por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por compartir este tiempo. Me gustaría que nos lleváramos esto bien en claro, que nos lleváramos esta parte del conocimiento para poder tener un buen criterio, tener una buena práctica, es decir, un buen entrenamiento. Y como le decía, no restarle mérito al peligro, porque si lo hacemos de verdad, vamos a volver al marzo del 2020 tan frustrante para muchas personas, tan doloroso para otras, y no es bueno. Creo que el ser humano, si bien dice el dicho que es el animal que tropieza con la misma piedra 2 veces, vamos a demostrar que nuestra generación, que los estamos viendo ahorita, no vamos a hacerlo. Yo lo sigo invitando a que no salga si no es necesario, a que utilice todas las medidas de sanidad, para que podamos avanzar y podamos salir lo más rápido posible de esto. Por el momento pues yo lo dejo. Muchas gracias nuevamente por su compañía. Le agradezco al equipo de ingenieros que hacen posible que este programa esté al aire, gracias a la Comisión de Comunicaciones, a nuestras voces en off, a Gustavo Pérez, a Retia Camacho. Le agradezco a César, a Raúl, a Chuy, a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas gracias. A usted, por supuesto, por escucharnos y darnos un poco de su tiempo. Sin dudarlo, pues también gracias a Dios por la oportunidad de compartir esta información. Le reitero, yo soy Juan Valdés de la Pastoral de las Comunicaciones. Este es su programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana, misma hora, mismo canal, por favor, no se lo pierda y que Dios le siga bendiciendo. Cuídese mucho, yo lo escucho la siguiente semana. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas la siguiente emisión de nuestro programa En la Línea de la Fe, el próximo miércoles a las 5 de la tarde, por nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Gracias por tu preferencia. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos.
Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra.